Michel d'Enstredames, 1503 a 1566, más conocido por su nombre latinizado como Enstredames, fue un médico, astrólogo y vidente francés célebre por sus profecías. A lo largo de su vida, Enstredames redactó varios escritos, pero es más conocido por su obra Les Prophéties, Las Profecías, una serie de cuartetos poéticos que supuestamente predicen eventos futuros. Sin embargo, su legado y la interpretación de sus visiones están marcados por un halo de misterio y controversia, particularmente dentro del ámbito religioso, y en especial en el catolicismo. Esta reseña profundiza en cómo el catolicismo interpreta y posiciona la figura de Enstredames y sus predicciones. Enstredames y el catolicismo, una figura ambigua. La relación entre Enstredames y el catolicismo ha sido compleja y ambigua desde sus primeros años. Como católico de origen, Enstredames fue educado bajo las enseñanzas de la Iglesia, pero su práctica profesional como médico y astrólogo lo puso en contacto con corrientes del pensamiento que a menudo eran vistas con escepticismo por la Iglesia católica. De hecho, durante su vida, Enstredames enfrentó críticas de la misma Iglesia, especialmente debido a su interés por la astrología y la adivinación, disciplinas que tradicionalmente han sido consideradas heréticas o al menos sospechosas dentro del contexto católico. La Iglesia ha mantenido históricamente una postura crítica respecto a la astrología y la adivinación, viéndolas como prácticas que traspasan los límites del conocimiento humano aceptado, que se encuentra centrado en la revelación divina y la autoridad eclesiástica. Enstredames se defendió de estas acusaciones de herejía argumentando que sus estudios de las estrellas y los cuerpos celestes no eran un acto de adoración o superstición, sino una ciencia que buscaba descifrar los signos divinos. Además, intentó en sus escritos integrar las enseñanzas cristianas con su interpretación de los eventos futuros, buscando en muchos casos una reconciliación entre su fe católica y sus habilidades proféticas. Las profecías de Enstredames y su relación con el catolicismo. La obra más famosa de Enstredames, Les Prophéties, está compuesta por cuartetos, poemas de 4 versos que supuestamente predicen eventos futuros. Su visión apocalíptica, junto con su estilo críptico y alegórico, le ha otorgado fama como un profeta, cuyas predicciones se cumplen en los eventos históricos. Sin embargo, la Iglesia Católica no ha abrazado completamente a Enstredames como una figura profética de importancia religiosa, en parte debido a su ambigüedad y a la vaguedad de sus escritos. Para muchos católicos, Enstredames no se ajusta al perfil de un verdadero profeta según las enseñanzas de la Iglesia. En el catolicismo, los profetas son individuos que reciben revelaciones directas de Dios, y su propósito es edificar a la Iglesia y guiar a la humanidad hacia la salvación. Las revelaciones de Enstredames, por el contrario, son indirectas y a menudo de difícil interpretación. Sus cuartetos, llenos de metáforas, simbolismos y referencias oscuras, pueden ser interpretados de diferentes maneras, lo que los hace susceptibles a diversas lecturas, muchas de las cuales no tienen un claro respaldo bíblico o doctrinal. Los católicos, al analizar las predicciones de Enstredames, tienden a ver en sus escritos algo más cercano a una especulación profética que a una verdadera revelación divina. La Iglesia enseña que las revelaciones auténticas son claras y están orientadas a fortalecer la fe cristiana, mientras que las visiones de Enstredames parecen enfocarse más en el futuro catastrófico de la humanidad y en sucesos de índole política o bélica, sin un mensaje de esperanza o salvación, que es central en el cristianismo. La interpretación apocalíptica y el juicio final. Uno de los aspectos más destacados de las predicciones de Enstredames es su enfoque en el apocalipsis o el fin del mundo, un tema que también ha sido central en la doctrina católica, especialmente en los textos bíblicos como el Apocalipsis de San Juan. Sin embargo, mientras que la Iglesia Católica enseña que el fin del mundo será un evento final y determinado por la voluntad de Dios, Enstredames presenta una visión más incierta y más centrada en cataclismos, guerras y desastres naturales. En sus cuartetos, Enstredames predice, según sus seguidores, diversos conflictos mundiales, el ascenso de figuras poderosas y la caída de imperios. Algunos intérpretes han sugerido que sus escritos anticipan la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, o incluso eventos más contemporáneos, como el atentado del 11 de septiembre de 2001. No obstante, para el catolicismo, estas interpretaciones son altamente especulativas y carecen de una base sólida en la teología cristiana.
Desde la perspectiva católica, el Apocalipsis o juicio final es un concepto muy claro y está vinculado a la revelación divina. En el Apocalipsis de San Juan, se habla de la segunda venida de Cristo, el juicio de las naciones y la instauración de un reino eterno de paz. No hay un lugar en este relato para las profecías de Nostradamus, cuyas predicciones no parecen apuntar a la salvación espiritual, sino a una sucesión de desastres y conflictos humanos. Nostradamus y la herejía. El catolicismo siempre ha sido cauteloso en su trato con las figuras que se presentan como visionarias o profetas. En la Edad Media y el Renacimiento, muchas personas que afirmaban tener habilidades divinas de predicción fueron tratadas con desconfianza o incluso condenadas como herejes. La Iglesia Católica ha defendido tradicionalmente que solo las revelaciones aprobadas por ella misma son dignas de ser consideradas auténticas, y que la profecía debe estar alineada con la doctrina católica. A pesar de no ser explícitamente condenado como hereje, Nostradamus estuvo en una posición delicada respecto a las autoridades religiosas de su tiempo. En el contexto de su vida, las autoridades eclesiásticas eran muy críticas con las prácticas astrológicas y la magia, que eran vistas como medios para acceder al conocimiento prohibido. Nostradamus, al ser un astrólogo, estuvo en una zona gris, ya que muchos católicos veían la astrología como un acto de superstición que podría desviar la atención de la fe en Dios. No obstante, nunca fue excomulgado ni perseguido directamente por la Iglesia, lo que refleja la ambigüedad con la que fue tratado. El legado de Nostradamus y su lugar en la historia. El catolicismo, al no otorgarle el título de profeta ni reconocer oficialmente sus visiones, lo coloca en una categoría de figuras históricas que son más objeto de debate que de veneración. Para muchos católicos, la fascinación popular por Nostradamus refleja un interés por el misterio y la especulación, más que un real intento de buscar la verdad divina. En la doctrina católica, la verdadera revelación está contenida en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de la Iglesia, no en las predicciones de un hombre cuyo mensaje carece de una base doctrinal sólida. En resumen, la figura de Nostradamus es una de las más controvertidas en la historia de la profecía. Mientras que la cultura popular y algunos estudiosos siguen buscando en sus escritos respuestas a las inquietudes contemporáneas, el catolicismo mantiene una postura crítica y escéptica, considerando sus visiones más como curiosidades históricas que como una auténtica guía espiritual. Nostradamus, conocido por sus profecías crípticas y su fascinación por la astrología, no fue completamente aceptado ni respaldado por la Iglesia Católica. Michel de Nostradamus, famoso por sus cuartetos proféticos en su obra Les Prophéties, las profecías, ha sido objeto de especulación durante siglos, y uno de los temas recurrentes en las interpretaciones de sus visiones es el papado. A lo largo de su vida, Nostradamus desarrolló una reputación como astrólogo, médico y vidente, y muchas de sus profecías fueron vistas como predicciones de eventos futuros de gran impacto. Dentro de estas, se encuentran numerosas menciones implícitas y explícitas sobre el papado, la figura central de la Iglesia Católica. Sin embargo, debido a la naturaleza ambigua y críptica de sus cuartetos, las interpretaciones sobre el papel del papado en sus predicciones varían considerablemente. La relación entre Nostradamus y el papado se ha convertido en un tema fascinante, pero también controversial, dentro del ámbito de los estudios históricos y religiosos. El contexto histórico y las primeras interpretaciones. Nostradamus escribió sus profecías en el siglo XVI, un periodo de grandes tensiones religiosas, políticas y sociales. El papado vivió momentos de gran inestabilidad durante esta época, marcados por los conflictos políticos entre papas y monarcas, la reforma protestante liderada por Martín Lutero, y la contrarreforma impulsada por la Iglesia Católica para recuperar su influencia. La Iglesia experimentó luchas internas por el poder, la corrupción en algunos de sus altos cargos y una lucha por la pureza doctrinal. Dentro de este tumultuoso contexto, las profecías de Nostradamus fueron vistas por muchos como una visión sobre los eventos futuros que afectarían al papado, la Iglesia y la cristiandad en general. Algunos estudiosos de las profecías de Nostradamus sostienen que sus cuartetos aluden directamente a los papas y a los destinos de la Iglesia Católica, aunque no de manera explícita. Las referencias al papado en sus escritos son ambiguas y se encuentran bajo un velo de simbolismo, lo que hace que las interpretaciones varíen dependiendo del enfoque que se le dé a sus textos.
Muchos de estos cuartetos pueden ser leídos como predicciones sobre cambios radicales dentro de la Iglesia, sobre papas que surgen en tiempos de crisis, sobre la lucha interna en la Iglesia y sobre la influencia de los papas en los asuntos mundiales. Las profecías sobre la caída de la Iglesia y los papas corruptos. Una de las interpretaciones más comunes de las profecías de Nostradamus sobre el papado está relacionada con la idea de una posible caída o decadencia de la Iglesia católica. En algunos de sus cuartetos, Nostradamus parece advertir sobre papas corruptos y la lucha interna dentro del Vaticano. Aunque no menciona nombres específicos de papas, sus seguidores han interpretado ciertos cuartetos como una referencia al comportamiento inmoral o secular de algunos papas de la época. En particular, algunas de sus visiones apuntan a la desilusión del pueblo con la Iglesia y la corrupción dentro del clero, un tema que fue particularmente relevante durante la Reforma Protestante. Por ejemplo, en un cuarteto que se interpreta comúnmente como una referencia a la corrupción dentro de la Iglesia, Nostradamus describe un papado debilitado por luchas internas y por la pérdida de su poder moral y espiritual. Esta interpretación se asocia con el momento histórico en que se produjeron numerosas críticas a la Iglesia católica, especialmente por parte de los reformadores protestantes, quienes acusaban a la Iglesia de corrupción, indulgencias y prácticas que desviaban a los fieles del verdadero mensaje cristiano. En este contexto, algunos creen que Nostradamus presagiaba la crisis que afectó al papado durante la Reforma y la posterior respuesta de la Contrarreforma, cuando la Iglesia trató de recuperar su autoridad. El Papa como figura clave en los eventos apocalípticos. Otro tema recurrente en las interpretaciones de las profecías de Nostradamus es el papel del Papa en los eventos apocalípticos. Algunos cuartetos se han leído como referencias a la figura papal en el contexto del juicio final o de una batalla espiritual entre el bien y el mal. Estas interpretaciones se han visto reforzadas por el enfoque de Nostradamus en los conflictos bélicos, la devastación global y los desastres naturales como señales de la llegada del fin del mundo. En este sentido, algunos de sus seguidores han interpretado ciertos pasajes como predicciones sobre un papa que jugaría un papel crucial en el desenlace de los últimos tiempos, ya sea como un líder espiritual que guiaría a los fieles a través de la tribulación, o como una figura involucrada en un conflicto final entre las fuerzas del bien y del mal. Una de las interpretaciones más populares de los cuartetos relacionados con el papado es la figura de un papa que sería un anticristo o una figura de gran corrupción y engaño. Este papa, según algunas interpretaciones, sería una especie de líder religioso que se desviaría de los principios fundamentales del cristianismo y sería parte de la desestabilización que precede al juicio final. Esta figura apocalíptica, que muchos asocian con el anticristo, mencionado en el Apocalipsis de San Juan, es una de las más impactantes dentro de las lecturas de las profecías de Nostradamus. Sin embargo, esta interpretación debe tomarse con cautela, ya que no existe un consenso claro sobre su significado y muchos estudiosos del tema argumentan que es más una construcción posterior que una verdadera predicción de Nostradamus. La relación con papas contemporáneos. A lo largo de la historia, los seguidores de Nostradamus han tratado de vincular sus predicciones con papas contemporáneos. Uno de los casos más conocidos es la interpretación de los cuartetos como profecías sobre la elección de papas específicos, en especial aquellos que han sido percibidos como figuras clave en la historia reciente de la Iglesia. Algunos afirman que las predicciones de Nostradamus anticiparon la elección de papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, aunque estas interpretaciones son muy debatidas debido a la naturaleza ambigua de los textos. Uno de los cuartetos que se ha vinculado con el papado es el que hace referencia a un papa que será el último. Algunos interpretan esto como una referencia al papa que precedería al fin del mundo o a una transformación radical dentro de la Iglesia, aunque otras interpretaciones sostienen que se refiere a un papa que marcaría el final de una era dentro de la Iglesia católica. Dado que las profecías de Nostradamus no se refieren de manera directa a eventos específicos, estas lecturas son altamente especulativas y dependen en gran medida de la imaginación de quienes las interpretan. El papado en la visión católica de Nostradamus. Desde la perspectiva católica, las profecías de Nostradamus sobre el papado no tienen un reconocimiento oficial, ya que la Iglesia no respalda ninguna interpretación de sus escritos como revelación divina.
La postura católica tradicional es que la verdadera guía sobre la fe y el futuro de la Iglesia proviene de las Sagradas Escrituras, los concilios y los documentos oficiales de la Iglesia. A pesar de que algunos católicos han mostrado interés en las profecías de Nostradamus, especialmente durante momentos de crisis o cambio en el papado, la Iglesia no considera sus visiones como una fuente confiable de revelación divina. Las profecías de Nostradamus sobre el papado, aunque fascinantes, deben ser tomadas con cautela y analizadas dentro de su contexto histórico y literario. Michel de Nostradamus, 1503 a 1566, conocido principalmente por sus profecías crípticas recogidas en su obra Les Prophéties, Las Profecías, ha sido objeto de especulación durante siglos debido a la presunta capacidad de prever eventos futuros, particularmente aquellos que se refieren a cataclismos, guerras y otros desastres. Aunque sus predicciones abarcan diversos aspectos de la humanidad, uno de los temas recurrentes en sus escritos es el fin de los tiempos, un tema central en la teología católica y en la literatura apocalíptica en general. Sin embargo, la visión de Nostradamus sobre el fin de los tiempos, aunque fascinante, no está alineada con las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica, y su interpretación desde una perspectiva católica se caracteriza por el escepticismo y la advertencia de que estas profecías no deben tomarse como una verdad revelada ni como una guía para la fe. El contexto histórico y la perspectiva católica sobre el fin de los tiempos. En el siglo XVI, época en la que Nostradamus vivió y escribió, la Iglesia Católica estaba pasando por momentos de gran turbulencia. El Renacimiento y la Reforma Protestante generaron enormes tensiones religiosas y políticas, y el papado enfrentaba críticas tanto externas como internas. Dentro de este clima de incertidumbre, no es sorprendente que figuras como Nostradamus, que se dedicaban a la astrología y la adivinación, atraigan la atención por su capacidad o aparente capacidad para predecir el futuro, especialmente en un periodo en el que el fin de los tiempos parecía un concepto más cercano debido a los conflictos y las tensiones sociopolíticas. Para la Iglesia Católica, el fin de los tiempos está claramente delineado en las Sagradas Escrituras, particularmente en el Apocalipsis de San Juan, que describe los eventos que conducen al regreso de Cristo y al juicio final. La Iglesia enseña que la venida del reino de Dios, el juicio final y la salvación son elementos que se desarrollarán según el plan divino, y no según predicciones de seres humanos. En este contexto, las visiones de Nostradamus sobre el fin del mundo se consideran ajenas a la revelación oficial y, por lo tanto, no tienen un valor teológico o doctrinal para el catolicismo. La visión apocalíptica de Nostradamus. Las profecías de Nostradamus sobre el fin del mundo están envueltas en misterio y ambigüedad, una característica fundamental de su estilo. En sus cuartetos, se habla de guerras devastadoras, desastres naturales, el ascenso de líderes poderosos y la caída de grandes civilizaciones. Estos eventos apocalípticos se suelen interpretar como el preludio del fin del mundo. Sin embargo, las profecías de Nostradamus no describen un fin de los tiempos, como el que enseña la Iglesia Católica, es decir, el regreso glorioso de Cristo y la instauración de un reino eterno. En lugar de ello, se centran en la lucha humana, el caos y la destrucción, sin ofrecer un claro mensaje de esperanza o salvación. En la interpretación popular de las profecías de Nostradamus, la figura del fin del mundo está vinculada con eventos catastróficos, como guerras mundiales, desastres naturales y la caída de instituciones poderosas. Aunque algunos seguidores de Nostradamus intentan vincular sus escritos con eventos como las dos guerras mundiales, el colapso de la URSS o incluso los atentados del 11 de septiembre de 2001, estas interpretaciones siguen siendo altamente especulativas y no cuentan con el respaldo de una interpretación teológica consistente. Desde la perspectiva católica, el fin de los tiempos no está marcado por el caos humano, sino por la intervención divina. El catolicismo enseña que los eventos del fin de los tiempos estarán determinados por Dios, y que la humanidad será juzgada según sus obras. El regreso de Cristo, descrito en el Apocalipsis, capítulo 20 a 22, será un evento glorioso que traerá el juicio final y la instauración del reino eterno, donde el mal será erradicado y los justos vivirán para siempre en la presencia de Dios. Este concepto difiere significativamente del enfoque pesimista de Nostradamus, que no proporciona un mensaje claro de salvación o redención, sino una serie de visiones apocalípticas. Nostradamus y el juicio final. Dentro de sus cuartetos,
Algunas interpretaciones sugieren que Nostradamus predeciría el juicio final, aunque no de acuerdo con los términos establecidos en la tradición cristiana. Algunos de sus seguidores más fervientes han vinculado sus escritos con la llegada del Anticristo o la aparición de figuras demoníacas que traerían el caos al mundo. Esta lectura coincide con ciertos elementos del Apocalipsis de San Juan, donde se menciona a un Anticristo que se levantará antes del regreso de Cristo, pero es importante señalar que en la interpretación católica, el Anticristo es una figura que se presenta como un engañador, que distorsiona la verdad y desorienta a los fieles. La interpretación católica del juicio final, sin embargo, no se basa en una guerra final entre fuerzas del bien y del mal de manera apocalíptica, sino en la llegada del reino de Dios, que no está determinado por la especulación humana, sino por el plan divino. La Iglesia Católica no reconoce ninguna figura como el Anticristo fuera de las enseñanzas oficiales de la Escritura, y cualquier intento de aplicar esas profecías de manera literal a personas específicas es considerado como un ejercicio de interpretación errónea. Por lo tanto, aunque algunos creen que las visiones de Nostradamus podrían prever la aparición de un Anticristo, esta interpretación no se ajusta a la comprensión católica del fin de los tiempos. El papel de los católicos frente a las profecías. La Iglesia Católica mantiene una postura firme de cautela frente a las profecías de Nostradamus y otras similares. La enseñanza oficial es que las revelaciones privadas, incluso aquellas que parecen tener una base en la profecía, no deben ser tomadas como una fuente primaria de doctrina. En lugar de buscar señales externas y teorías apocalípticas como las que Nostradamus presenta, la Iglesia exhorta a los fieles a centrarse en la oración, el arrepentimiento y la preparación espiritual para la venida del Señor. La verdadera preparación para el fin de los tiempos, según el catolicismo, es vivir una vida conforme a los principios del Evangelio y confiar en el juicio de Dios, sin tratar de interpretar los eventos mundanos como indicaciones directas del fin. Además, el catolicismo enseña que el fin del mundo es un acto exclusivamente divino, no determinado por las acciones humanas, aunque las acciones humanas puedan contribuir al sufrimiento en el mundo. La postura oficial es que solo Dios sabe cuándo sucederá el fin, y cualquier intento de predecirlo va en contra de la enseñanza de Cristo en los Evangelios, donde se dice que no saben ni el día ni la hora, Mateo 24:36. En lugar de centrar la atención en los cataclismos predichos por videntes como Nostradamus, la Iglesia llama a los católicos a estar vigilantes y preparados espiritualmente en todo momento, siguiendo los principios del amor, la misericordia y la justicia que Cristo enseñó. La visión de Nostradamus sobre el fin de los tiempos es fascinante para muchos, pero desde la perspectiva del catolicismo, estas profecías son vistas con escepticismo y cautela. La Iglesia Católica enseña que las verdaderas revelaciones del fin de los tiempos se encuentran en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, que guían a los fieles hacia una preparación espiritual para la venida del reino de Dios. Michel de Nostradamus, el célebre astrólogo y vidente del siglo XVI, es conocido principalmente por sus cuartetos proféticos, que han atraído tanto admiración como escepticismo a lo largo de los siglos. Entre los temas recurrentes en sus visiones, las crisis religiosas, los conflictos políticos y las transformaciones profundas en la sociedad figuran con prominencia. Un evento de gran importancia histórica y religiosa al que algunos intérpretes de Nostradamus vinculan sus profecías es la Reforma Protestante. Este cisma religioso, iniciado por Martín Lutero en 1517, dividió a la cristiandad occidental y llevó a la creación de varias denominaciones protestantes. Desde una perspectiva católica, la Reforma fue vista como una grave ruptura con la Iglesia y su autoridad, que desencadenó una serie de tensiones teológicas y políticas que aún persisten hoy. Sin embargo, la interpretación de Nostradamus sobre la Reforma Protestante, al igual que otras de sus predicciones, es altamente especulativa y no está respaldada oficialmente por la Iglesia Católica. Contexto histórico de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que comenzó a principios del siglo XVI en Europa, cuando Martín Lutero, un monje agustino y teólogo alemán, desafió las prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica. El punto de inflexión fue la publicación de las 95 tesis en 1517, en las cuales Lutero criticaba la venta de indulgencias y otros aspectos de la doctrina católica, incluidos la autoridad papal y la interpretación de las Escrituras.
El impacto de la Reforma fue inmediato, y, a medida que el movimiento se extendía por Europa, surgieron nuevas iglesias que se apartaron de la autoridad del Papa y de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica respondió con la Contrarreforma, un esfuerzo por reafirmar su poder y corregir algunas de las críticas formuladas por los reformistas. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, fue un punto culminante de esta respuesta, donde se reafirmaron las doctrinas católicas y se implementaron reformas internas. La Reforma Protestante y la Contrarreforma marcaron el inicio de siglos de divisiones y tensiones religiosas en Europa, cuyas repercusiones siguen siendo evidentes en la actualidad. Nostradamus y sus profecías sobre la Reforma Protestante. Nostradamus escribió sus profecías en una serie de cuartetos, que a menudo son crípticos, ambiguos y llenos de simbolismo. La interpretación de sus escritos sobre eventos históricos específicos, como la Reforma Protestante, se ha convertido en un campo amplio de especulación. Si bien muchos de los cuartetos de Nostradamus parecen referirse a guerras, cataclismos y cambios de poder, el vínculo con la Reforma Protestante es un tema recurrente en la interpretación de algunos estudiosos y seguidores de Nostradamus. Los cuartetos de Nostradamus no mencionan directamente a Martín Lutero ni a la Reforma Protestante, pero algunos de sus seguidores han interpretado ciertas líneas como alusiones a la lucha religiosa que surgió a raíz del cisma. En uno de sus cuartetos más citados en relación con la Reforma, Nostradamus parece predecir la división dentro de la Iglesia y la aparición de un hombre nuevo, que desafiaría la autoridad papal. Algunos intérpretes han relacionado esto con Martín Lutero y la diseminación de su doctrina, que desafiaba directamente la autoridad del Papa y las enseñanzas católicas. Un cuarteto de Nostradamus, de manera ambigua, menciona el surgimiento de un movimiento religioso que separaría a las naciones, sugiriendo una división profunda en el seno de la cristiandad. Esta visión puede ser vista como una referencia a la Reforma Protestante, que fue precisamente la causa de la fragmentación de la Iglesia en distintas ramas cristianas. La guerra entre hermanos, que predice Nostradamus en otros cuartetos, también se ha interpretado como una referencia a los conflictos religiosos entre católicos y protestantes durante y después de la Reforma. La interpretación católica de la Reforma y las profecías de Nostradamus. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, la Reforma Protestante no es vista como una predicción de Nostradamus, sino como un evento histórico real que tuvo consecuencias profundas y a menudo dolorosas para la unidad de la Iglesia. La Iglesia no acepta las profecías de Nostradamus como una fuente válida de revelación o enseñanza religiosa. Para la Iglesia Católica, la única fuente de revelación auténtica es la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Las profecías de Nostradamus, como las de otros videntes y astrólogos, son consideradas como especulaciones humanas que no tienen autoridad en cuestiones de fe y doctrina. En el contexto de la Reforma, la Iglesia Católica considera que el cisma provocado por Lutero y otros reformadores fue una ruptura con la plena verdad revelada. Aunque la Iglesia reconoce que algunas de las críticas de los reformistas fueron legítimas, como los abusos dentro de la jerarquía eclesiástica, la separación de los protestantes se ve como un acto de desobediencia a la autoridad de la Iglesia, que se considera la custodia fiel de la doctrina de Cristo. El Concilio de Trento, al abordar los problemas surgidos durante la Reforma, reafirmó las enseñanzas fundamentales de la Iglesia, como la primacía del Papa, la autoridad de las Escrituras y la tradición, y la necesidad de los sacramentos. En este sentido, el catolicismo ve las visiones de Nostradamus como ajenas a la verdadera enseñanza de la Iglesia. Si bien algunas de sus predicciones pueden parecer acertadas a posteriori, la Iglesia no acepta las interpretaciones astrológicas o místicas de eventos históricos, ya que considera que estos no proporcionan una guía confiable para la fe católica. La controversia de los papas y la lucha por la unidad cristiana. En algunos cuartetos de Nostradamus, hay referencias a papas que serían desafiados por movimientos heréticos o que sufrirían crisis de autoridad. Muchos de estos cuartetos han sido interpretados como alusiones a la Reforma Protestante, que desafió directamente la autoridad papal. Sin embargo, la Iglesia Católica no ve estos eventos como un cumplimiento de las profecías de Nostradamus, sino como la manifestación de la división y el pecado de la humanidad. Para la Iglesia, la división provocada por la Reforma fue una tragedia,
ya que condujo a siglos de enfrentamientos y separación entre cristianos. La unidad de la Iglesia es un valor central para el catolicismo, y la ruptura con las iglesias protestantes sigue siendo un tema delicado. Aunque la Iglesia ha tomado pasos hacia el diálogo ecuménico en los últimos siglos, la visión de Nostradamus de una división religiosa que predice la caída de la Iglesia católica se ve como una distorsión de la verdadera historia cristiana, que se entiende en términos de unidad y reconciliación. El mensaje católico frente a las profecías de Nostradamus. Desde la perspectiva católica, el enfoque hacia el futuro no debe centrarse en predicciones astrológicas ni en la interpretación de visiones crípticas como las de Nostradamus. El catolicismo enseña que el futuro de la Iglesia y del mundo está en las manos de Dios, y que la fe cristiana debe basarse en la oración, el estudio de las Escrituras y la vida según los mandamientos de Cristo. Las profecías, aunque pueden ser intrigantes desde una perspectiva histórica o literaria, no tienen el mismo valor que las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Michel de Nostradamus, 1503 a 1566, el célebre médico y astrólogo francés, es conocido principalmente por su obra Les Prophéties, las profecías, en la que recopiló una serie de cuartetos, llamados centurias, que describen eventos futuros y situaciones apocalípticas. A lo largo de los siglos, estas visiones de Nostradamus han generado una gran fascinación, pero también controversia y escepticismo. A pesar de las diversas interpretaciones que han surgido en torno a sus escritos, la perspectiva oficial de la Iglesia Católica sobre las centurias de Nostradamus es clara: las profecías de Nostradamus no tienen ninguna autoridad doctrinal ni teológica dentro de la enseñanza de la Iglesia. Esta visión católica de las centurias está influenciada por la firme creencia en que la única revelación auténtica y definitiva sobre el futuro de la humanidad es la que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y el Magisterio. Contexto histórico y el contenido de las centurias de Nostradamus. Nostradamus escribió las centurias, un conjunto de 1000 cuartetos, aunque algunas ediciones incluyen más, en un estilo críptico y lleno de simbolismo, que ha dado lugar a una multitud de interpretaciones, algunas muy lejanas de su intención original. A lo largo de las centurias, Nostradamus hace referencia a una variedad de eventos futuros, incluyendo guerras, desastres naturales, el ascenso y la caída de monarquías y otros líderes, y lo que algunos interpretan como el advenimiento de un anticristo. Las visiones de Nostradamus, aunque a menudo ambiguas y de difícil interpretación, se han asociado con eventos como la Revolución Francesa, las dos guerras mundiales, y otros momentos dramáticos de la historia humana. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, las interpretaciones que vinculan a Nostradamus con la predicción de eventos futuros específicos son cuestionables y carecen de fundamento teológico. Mientras que la Iglesia reconoce que ciertas profecías, como las de la Biblia, por ejemplo, el Apocalipsis, están inspiradas divinamente y tienen un propósito salvador, las profecías humanas, tales como las de Nostradamus, no deben tomarse como revelaciones divinas ni como fuentes de enseñanza para la fe. La interpretación católica de las profecías de Nostradamus. Desde el punto de vista católico, la creencia en las profecías humanas, especialmente aquellas que se basan en astrología y otras prácticas esotéricas, es vista con escepticismo. La Iglesia Católica considera que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol, San Juan, y que las profecías posteriores no tienen la misma autoridad que las Escrituras. En consecuencia, las visiones de Nostradamus sobre el futuro, aunque puedan parecer interesantes o incluso inquietantes, no tienen valor en términos de doctrina cristiana. Además, la Iglesia subraya que las centurias de Nostradamus están escritas de una manera tan ambigua y llena de símbolos que es difícil verlas como predicciones claras de eventos históricos específicos. De hecho, el propio Nostradamus parecía ser consciente de la naturaleza vaga y críptica de sus escritos, lo que genera dudas sobre si realmente se trataba de predicciones en el sentido que se les da hoy en día. Muchos estudiosos y seguidores de Nostradamus han interpretado sus cuartetos de maneras tan diversas que a menudo no hay consenso sobre lo que realmente predicen. Esta falta de claridad es un motivo más por el cual la Iglesia Católica no da valor a estas profecías como algo más allá de un ejercicio literario o astrológico. Las centurias y el concepto católico del futuro.
Para el catolicismo, la comprensión del futuro no está relacionada con visiones humanas o predicciones astrológicas, sino con el plan divino revelado en las Escrituras y transmitido a través de la tradición de la Iglesia. La perspectiva católica sobre el futuro es optimista en cuanto a la salvación de la humanidad, ya que, según la enseñanza de la Iglesia, el futuro último de la humanidad está en manos de Dios. Este futuro culminará en la segunda venida de Cristo, que llevará a cabo el juicio final, la restauración de la creación y la instauración del reino de Dios. En este sentido, los católicos no buscan respuestas sobre el futuro en fuentes externas, sino que confían en las enseñanzas de Cristo, que instan a los creyentes a vivir en conformidad con el amor, la justicia y la misericordia. El Apocalipsis de San Juan, parte de la Sagrada Escritura, es la fuente principal de la visión católica sobre los eventos futuros, especialmente en lo que respecta al fin del mundo y al retorno de Cristo. Sin embargo, la Iglesia enseña que la interpretación de estos textos debe hacerse con mucha prudencia y bajo la luz del magisterio de la Iglesia, que es el encargado de guiar a los fieles en cuestiones de fe. En contraste, las centurias de Nostradamus no son reconocidas por la Iglesia como un medio confiable para comprender los eventos futuros, ya que no están inspiradas divinamente ni tienen ninguna base en la revelación oficial. El peligro de buscar predicciones en fuentes no oficiales. Una de las preocupaciones de la Iglesia Católica respecto a la interpretación de las profecías de Nostradamus es el peligro de que los fieles puedan ser deslumbrados o confundidos por la fascinación por las predicciones y por las interpretaciones populares que circulan en torno a estas. La Iglesia advierte que, aunque el conocimiento de la historia y el estudio de los eventos futuros pueden ser legítimos en ciertos contextos, los creyentes deben tener cuidado de no dejarse llevar por las supersticiones o las visiones apocalípticas que a menudo desvían a las personas de su verdadera vocación cristiana, vivir con fe, esperanza y caridad, sin buscar soluciones fáciles en visiones esotéricas. El Catecismo de la Iglesia Católica deja claro que las prácticas como la adivinación, la astrología y el ocultismo no deben ser buscadas por los fieles, ya que estas prácticas no son compatibles con la fe cristiana. El mismo Nostradamus, que recurría a la astrología y otras disciplinas esotéricas, es considerado por la Iglesia más como un personaje histórico que como una figura de autoridad espiritual. Sus profecías, aunque de gran interés para muchos, no deben ser tomadas como una guía para la vida cristiana. La postura de la Iglesia sobre la revelación privada. A lo largo de la historia, ha habido personas que afirmaron recibir revelaciones privadas, incluidas profecías sobre el futuro o visiones apocalípticas. Sin embargo, la enseñanza oficial de la Iglesia Católica es que solo aquellas revelaciones que son aprobadas por la autoridad eclesiástica tienen valor. La Iglesia subraya que cualquier revelación posterior a la revelación pública, contenida en las Sagradas Escrituras, debe ser vista con prudencia. Incluso en el caso de las revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia, como las visiones de Santa Catalina Laboure o Santa Faustina Kowalska, estas nunca deben contradecir lo que ya ha sido revelado en las Escrituras. Las profecías de Nostradamus, al no tener respaldo en la tradición católica y al no haber sido aprobadas por la Iglesia, son consideradas como irrelevantes desde el punto de vista teológico. En lugar de centrarse en visiones crípticas y especulativas sobre el futuro, los católicos son llamados a poner su confianza en la revelación pública contenida en las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y el magisterio. Michel de Nostradamus, nacido en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, es una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia, conocido principalmente por sus profecías publicadas en su obra Les Prophéties, Las Profecías, una serie de cuartetos crípticos que, según muchos de sus seguidores, predicen una amplia gama de eventos históricos. La fascinación por las predicciones de Nostradamus ha perdurado a lo largo de los siglos, desde la Revolución Francesa hasta los eventos del siglo XXI, siendo interpretadas de diversas maneras. Sin embargo, la visión católica sobre Nostradamus y su relación con la tradición profética católica es, en su mayoría, cautelosa y escéptica. Para la Iglesia Católica, las profecías de Nostradamus no tienen validez en términos doctrinales y no forman parte de la revelación divina. A pesar de la popularidad que goza Nostradamus en la cultura popular, la Iglesia mantiene que la verdadera tradición profética se encuentra en la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, y las revelaciones aprobadas por la misma.
La figura de Nostradamus y la visión católica de su obra. Nostradamus fue un hombre de su tiempo, influido por las ideas astrológicas, alquímicas y esotéricas que prevalecían en el Renacimiento. Su formación, aunque originalmente en medicina, lo llevó a estudiar las ciencias ocultas, la astrología y las profecías antiguas. Su obra más famosa, Les Prophéties, consiste en 942 cuartetos, en varias ediciones puede variar el número, los cuales están cargados de simbolismo y referencias astrológicas, lo que hace que su interpretación sea compleja y ambigua. A pesar de que la obra se presenta como una recopilación de profecías sobre el futuro, las interpretaciones de estas visiones han sido tan variadas que no existe un consenso claro sobre lo que Nostradamus realmente predijo. Los eventos y figuras históricas a los que se les han asociado sus cuartetos incluyen desde las guerras mundiales hasta el atentado del 11 de septiembre de 2001, pasando por la Revolución Francesa, lo que ha dado lugar a numerosas interpretaciones, tanto serias como populares. Sin embargo, desde la perspectiva católica, la figura de Nostradamus no está en sintonía con la verdadera tradición profética de la Iglesia. Mientras que los videntes y profetas en la historia de la Iglesia son considerados instrumentos a través de los cuales Dios ha revelado su voluntad, la profecía de Nostradamus no tiene esta legitimidad. En la doctrina católica, las revelaciones privadas, como las de ciertos santos y místicos, son entendidas como manifestaciones del Espíritu Santo, pero éstas nunca deben contradecir la revelación pública contenida en las Sagradas Escrituras. Es en este sentido que las centurias de Nostradamus no se alinean con la tradición profética católica, ya que no están respaldadas por la autoridad eclesiástica ni por la revelación divina. La tradición profética en la Iglesia Católica. La tradición profética católica se distingue de la que se encuentra en figuras como Nostradamus. En el catolicismo, la profecía verdadera es considerada una gracia especial otorgada por Dios a aquellos que son llamados a dar testimonio de su voluntad. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido muchos santos y místicos que han recibido visiones y mensajes divinos, los cuales han sido cuidadosamente evaluados por la jerarquía eclesiástica antes de ser aceptados o rechazados. Estos mensajes, que se conocen como revelaciones privadas, deben estar siempre en consonancia con la doctrina revelada en las Sagradas Escrituras y con el magisterio de la Iglesia. La revelación pública, que es el fundamento de la fe cristiana, culmina en Jesucristo, quien es considerado la última y definitiva revelación de Dios para la humanidad. Después de la muerte del último apóstol, San Juan, la revelación pública terminó. La Iglesia, por lo tanto, no espera nuevas revelaciones públicas. Las revelaciones privadas, por otro lado, como las que algunas personas han recibido a lo largo de los siglos, son vistas como válidas solo si no contradicen la revelación pública y ayudan a los fieles a acercarse más a Dios. Un ejemplo de este tipo de revelaciones son las visiones de Santa Catalina Laboure sobre la medalla milagrosa o las experiencias místicas de Santa Faustina Kowalska, que fueron aprobadas por la Iglesia. Sin embargo, los mensajes de Nostradamus no son parte de este patrimonio espiritual aprobado por la Iglesia. Nostradamus y su uso de la astrología y la adivinación. Un aspecto fundamental que diferencia a Nostradamus de la tradición profética católica es su recurrencia a la astrología, la alquimia y otras formas de adivinación. La Iglesia Católica ha sido históricamente muy crítica con estas prácticas, considerándolas como incompatibles con la fe cristiana. En el Catecismo de la Iglesia Católica, se enseña que la adivinación, en todas sus formas, como la astrología, la lectura de la palma de la mano, la magia, las cartas, el uso de objetos ocultos, etc., es un grave pecado porque pretende controlar los tiempos y los acontecimientos de la vida humana, de los cuales solo Dios es el Señor. Catecismo 2116. El uso de la astrología por parte de Nostradamus es uno de los aspectos que más distancian su obra de la tradición profética católica. Mientras que los verdaderos profetas, según la enseñanza de la Iglesia, son inspirados por el Espíritu Santo, las profecías basadas en la astrología y otras ciencias ocultas son consideradas por la Iglesia como ilusorias y peligrosas, ya que buscan predecir el futuro a través de medios que no tienen base en la revelación divina. En este sentido, la Iglesia no ve a Nostradamus como un profeta legítimo, sino más bien como una figura literaria y astrológica, cuya obra no tiene un valor teológico en la vida de los fieles.
profecías y el juicio final, la visión católica del futuro. La visión católica del futuro está centrada en la esperanza escatológica del retorno de Cristo, el juicio final, la restauración del reino de Dios y la vida eterna. A diferencia de las visiones de Nostradamus, que a menudo se enfocan en cataclismos, guerras y caos, la doctrina católica sobre el futuro subraya que, aunque el fin del mundo y la segunda venida de Cristo serán momentos de gran tribulación, la promesa de la salvación y la victoria de Dios sobre el mal es lo que debe ocupar el centro de la vida cristiana. El Apocalipsis de San Juan, en la Sagrada Escritura, es la principal fuente de la enseñanza católica sobre los eventos futuros, y se interpreta como una revelación de la lucha final entre el bien y el mal, que culmina con la victoria definitiva de Cristo. Este enfoque escatológico se diferencia significativamente de las profecías apocalípticas y catastróficas de Nostradamus, que tienden a enfatizar la desesperación y el temor en lugar de la esperanza en la salvación divina. La relación entre Nostradamus y la tradición profética católica. Aunque Nostradamus es una figura que atrae la curiosidad y el interés, la Iglesia Católica lo ve desde una perspectiva crítica, especialmente debido a su uso de la astrología, las ciencias ocultas y su falta de una conexión con la verdadera tradición profética aprobada por la Iglesia. La Iglesia enseña que las auténticas profecías divinas son aquellas que se alinean con la revelación pública de Dios, especialmente con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Las revelaciones privadas, aunque puedan ser inspiradoras para algunos, nunca deben contradecir el mensaje central del Evangelio.